Capítulo 337, Pequeña venganza. Traigo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿No se suponía que debías cerrar ese trato? ¿Cuál es el retraso? Bien, señor, parece que el City Lair decidió no vendernos los derechos ni quiere alquilarlo. ¿Cómo es que no lo haría? ¿Le ofrecisteis el precio habitual? ¿Espera Moar? No, ni siquiera se movió cuando le mostré los precios superiores. Creo que quiere mantener los derechos exclusivos de las minas, ¿o quiere algo más? Dunan estaba teniendo una conversación con uno de los otros enanos que los ayudó a administrar la rama sindical aquí. Desde que se descubrió la nueva parte de la mazmorra junto con esa mina, querían tenerla en sus manos. Si bien la mazmorra era una zona neutral donde todo podía suceder, no querían luchar contra los aventureros mientras minaban. Esta neutralidad podría ser eliminada si el señor de la ciudad los vendiera o alquilara la mina. Con ellos teniendo los documentos correctos, podrían enviar a los soldados de Valerian tras cualquiera que intentara tomar materiales de esta mina. Sin ellos, tendrían que establecer una gran fuerza de protección para mantener a salvo a sus mineros. Ahora, por otro lado, parecía que ni siquiera serían capaces de hacer eso. Si quiere mantener los derechos para sí mismo, ¿tiene la intención de establecer su propia empresa minera? Parece que sí, apuesto a que el herrero rúnico tiene algo que ver con eso. No puede ser una coincidencia. Wayland. Dunan recordó los eventos recientes que involucraron a esta persona. Se había anunciado que en realidad era un caballero, incluso el caballero principal. Esto no tenía sentido para el enano. ¿Cómo podría un herrero rúnico convertirse en un noble caballero? Era realmente un herrero rúnico para empezar. Habían estado tratando con él durante años y sus intentos de aislarlo del mercado no habían tenido éxito. Alguien había estado proporcionando al hombre materiales para su tienda que pudieron sobrevivir. Sin embargo, las armas mágicas que proporcionó eran reales, por lo que tenía algún tipo de clase de herrería rúnica que era única o alguien más las estaba haciendo todas. Ahora que fue expulsado como caballero, todo esto tenía más sentido. Era posible que esta estratagema entre el señor de la ciudad y el herrero rúnico se hubiera decidido hace años. Quizás el señor de la ciudad sabía que llegaría a esta ciudad e hizo que su caballero principal estableciera un punto de apoyo antes de que llegara. Dunan estaba al tanto de todos los números de ventas y estaban un poco por detrás de las otras ciudades. La casa Valerian también tenía su propia casa de subastas que a veces vendía artículos rúnicos que aparentemente fueron producidos por este herrero rúnico. Perdieron parte del mercado debido a su participación y la tienda de magia fuera de la ciudad se había convertido en una monstruosidad. Ahora ni siquiera podían evitar que obtuviera directamente sus productos, ya que era parte de la facción gobernante. Eso puede ser, lo planearon y quieren sacar provecho de las minas. El líder enano golpeó con el puño el banco de trabajo cercano mientras fruncía el ceño. Sin esos papeles, no podían hacer nada y como iban las cosas, probablemente serían empujados aún más lejos. Estaba quedando claro que el señor de esta ciudad se había puesto del lado de Waylands. Su competidor directo aquí no podía ser tocado. Esto ni siquiera era lo peor de todo, si el hombre quería podía ponerles las cosas realmente difíciles a todos. Claro, tenemos un problema, el herrero rúnico humano está aquí. ¿Ahora qué? Mientras Dunan estaba tratando de pensar a quién podría sobornar para resolver esto, otro miembro de la herrería irrumpió en la habitación. Fue uno de los enanos que trabajaba en la tienda cercana que decidió visitar hoy. Después de escuchar que Wayland estaba allí, comenzó a tener un presentimiento. ¿Estaba aquí para pagarles por lo que le hicieron? Cálmate, manejará esto. Dunan era parte del escalón superior de artesanos aquí. Anteriormente pensó que este lugar había sido un callejón sin salida, pero después de que el rango de la mazmorra aumentara a B, había esperanza nuevamente. El sindicato ya estaba hablando de enviar un maestro artesano para ayudar con la infusión de aventureros de platino. Si había suficientes de ellos en esta región, entonces necesitaban crear equipos para que los compraran. Era una oportunidad para él de aprender de un verdadero maestro y luego avanzar a ser él mismo un maestro herrero. Sin embargo, parecería que él era incompetente en la gestión de la rama sindical por permitir que la mina se les escapara de las manos. Puede que no le importara si había sido una artimaña de larga duración ideada por los humanos. Por lo tanto, se apresuró a ver qué estaba planeando este humano, tal vez podría cambiar todo esto y todos tenían su precio. Después de llegar a la tienda, vio al hombre del momento, Wayland, el actual caballero principal de Arthur Valerian.
Dunan no estaba tan versado en los caminos de la nobleza, pero estaba claro que esta persona tenía mucho prestigio. Además de tener el respaldo del señor de la ciudad, también era un titular de clase de nivel 3, que recientemente golpeó a otro fuerte Knight Commander casi hasta la muerte. Todavía era solo un herrero regular y un comerciante, sabía que enemistarse con este hombre ahora estaba fuera de discusión. ¿Qué quiere? Por el momento estaba parado alrededor de la gran tienda propiedad de la Unión de Enanos. Dunan se apresuró a llevar a uno de los empleados a un lado para obtener una respuesta. No lo sé, simplemente entró y echó a andar husmeando en la sección de herramientas de herrería. Su apariencia también era diferente, vestía una especie de camisa blindada con el escudo de Valerian sobre su corazón. El rostro que solía cubrir con una armadura o una túnica estaba a la vista. Algunos de los clientes lo miraban constantemente, ya que la cara del hombre era atractiva de ver. Dunan no quería decirlo pero encajaba con la imagen de un caballero que probablemente era su verdadera identidad desde el principio. El enano trató de recordar todas las interacciones que tuvo con este hombre. Su mente no podía recordar nada agradable, ya que por lo general solo hacía comentarios sarcásticos cada vez que interactuaban. No había nada que pudiera recordar que no fuera un intento de agravación y esto fue incluso sin todas las sanciones que le impusieron. Sin embargo, si tenía el respaldo del señor de la ciudad desde el principio, sus recursos gastados en sobornos estaban mal gastados. Había sido capaz de obtener recursos a través de Arthur desde el principio, los habían estado jugando desde el principio. Al menos este era el escenario que se desarrollaba en su cabeza que tenía más sentido. Quizás ahora que el gato estaba fuera de la bolsa podrían remediar la situación. ¿Era Dunan? ¿Podrías dejar de mirar? Se está volviendo incómodo, no te preocupes, no me quedaré aquí más de lo necesario. ¿Sí? Antes de que pudiera siquiera pronunciar la palabra al hombre, fue visto mirándolo desde detrás de una esquina. Instantáneamente se hizo notar para no parecer un tipo de sinvergüenza común. No sé a qué te refieres, esta es mi tienda, ¿por qué no miraría a la gente que viene aquí? Es así, entonces está bien. A pesar de que no quería sonar arrogante, instantáneamente borró algunas palabras que sonaron mal. Estaba acostumbrado a hablar mal de la gente gracias a todo el respaldo e incluso los nobles no podían menospreciar el poder que la Unión llevaba consigo. Me llevaré esto. ¿Eso? Sí, esto. Eso no es una venta de pieles. Los ojos de Dunan se agrandaron cuando vio el artículo que este hombre quería tomar. Con la esperanza de ponerse del lado bueno del maestro herrero, ya estaba montando el taller adecuado. Las herramientas de nivel 2 que habían reunido estarían mal equipadas para las manos de un artesano tan prestigioso. Por lo tanto, estaba seguro de pedir algunos favores y también vació su bolso para enviar algunas cosas aquí. Una de esas cosas era un yunque grande que estaba hecho principalmente de mitrilo, un material muy resistente. Sin embargo, esto no era todo, esta herramienta de herrería tenía una cosa más dentro que la hacía especial y era oricalco. Orichalcum era un metal muy raro, mucho más que el mitrilo del que estaba compuesto principalmente. Gracias a la inclusión de este metal, el yunque tampoco conduciría el maná. Esto significaba que durante el proceso de encantamiento el factor de deterioro sería menor en un valor sustancial. Si el yunque estuviera completamente hecho de orichalcum, no permitiría que pasara maná a través de él. Esta fue la pesadilla de cualquier usuario de magia, ya que tenía una inmunidad casi total a los efectos y ataques mágicos. Era un verdadero metal antimagia contra el que incluso los magos de nivel 4 no tendrían ninguna posibilidad. Sin embargo, el mayor inconveniente de este metal era la rareza. Reunir incluso un conjunto de armaduras hechas de orichalcum vaciaría las arcas de cualquier noble. Dunan no estaba seguro de que existiera siquiera uno de estos conjuntos de armaduras en todo el reino. Si bien una armadura como esta era resistente a todo tipo de magia, tampoco podía ser encantada de ninguna manera. Por lo tanto, carecía de usos además del combate antimágico y, al ir contra tipos guerreros, perdería gran parte de su valor. ¿Qué no es? No te preocupes, sé de qué está hecho. Pagaré el precio de mercado habitual por esta pieza. Dije que eso no es una venta de pieles. Ah, si quieres un yunque, entonces elige otro. Dunan comenzó a enfadarse. Aunque sabía que no debía responderle a esta persona, no podía permitir que lo intimidaran. Esta tienda estaba conectada a un taller donde trabajaban muchos artesanos. Ahora todos se asomaban para ver de qué se trataba toda la conmoción. Para alguien tan orgulloso como Dunan, esta era la peor situación posible. Oh, ¿entonces tienes la intención de continuar?
Ya veo cómo es, pero dos pueden jugar este juego. Wayland respondió mientras se acercaba lentamente. Su estatura era la de un herrero, aunque no era tan fornido como un enano, todavía era bastante musculoso. Cuando se combina con su altura de más de 190 centímetros, superaba a Dunan. Un rumor ha estado circulando por la ciudad. ¿Un rumor? Sí, mis hombres me dijeron que las armas malditas lograron atravesar las puertas de la ciudad. ¿Armas malditas? No sé de qué estás hablando. No encontrarás ningún objeto maldito en mi tienda. ¿Está usted seguro de eso? ¿Puede responder por todos los involucrados en el sindicato? ¿De verdad quieres que mis hombres busquen entre tus mercancías? Si encontramos alguna cantidad de necrosio en algún lugar cerca del taller de su sindicato, entonces saben lo que sucederá, ¿verdad? ¿Me estás amenazando? ¿Amenazante? No sé, ¿verdad? Solo le estoy dando un buen consejo a un buen amigo. El humano comenzó a susurrar mientras se acercaba. Su palma aterrizó en el hombro de Dunan e instantáneamente comenzó a sentir una extraña presión en todo su cuerpo. Era como si una pila de sacos de arena lo estuviera agobiando. Este bastardo, incluso si no encuentra nada, estoy seguro de que simplemente afirmará que lo hizo. El enano vivió lo suficiente en este mundo para saber de qué se trataba. Incluso si no se encontrara nada, no sería difícil para Wayland o cualquiera de los soldados de Valerian plantar el necrosio en uno de sus almacenes. Dunan ni siquiera estaba seguro de si eso habría sido necesario ya que se había hecho de la vista gorda con algunos de sus trabajadores. Era posible que algunos de los suyos tuvieran algo sucio y lanzar una investigación sobre todos sus tratos sería devastador. Un amigo ese sí, somos buenos amigos, tú y yo. Puedes tomar el yunque. Has tomado la decisión correcta, debería haber suficiente aquí para cubrir el costo. Sí, esto debería ser suficiente. Dunan no quería pasar más tiempo discutiendo con esta persona. Perder el yunque lo retrasaría por una pequeña cantidad de tiempo. También estaba recibiendo monedas de oro a cambio que podía gastar para pedir una nueva. Retrasar la creación del nuevo taller era mejor que terminar en la mazmorra de la ciudad para contrabandear armas y materiales malditos. Bien, me llevaré el yunque conmigo entonces. Ah, sí, haré que alguien lo lleve. Está bien, puedo llevarlo yo mismo. Los espectadores junto con Dunan estaban desconcertados por la facilidad con la que pudo levantar el pesado yunque. Esta herramienta de herrería se parecía a cualquier otro yunque, pero era mucho más densa y pesada. Su peso superaba con creces los 100 kilogramos y se levantaba fácilmente como si fuera una bolsa de comestibles. Quedó claro que la fuerza de un caballero de nivel 3 no era nada de lo que burlarse y su decisión de venderlo fue la correcta. Eso alivió muchas emociones reprimidas, tal vez debería haber tomado algo más además de ese yunque. Roland regresaba a casa después de asistir a una reunión con Arthur. Había intentado explicar algunas cosas sobre el proyecto de la ciudad rúnica, pero no estaba seguro de venderlo bien. Retener la mina era algo que esperaba y, por lo tanto, se le ocurrió una forma de mover a Arthur. El joven claramente necesitaba dinero y una forma de sobresalir, por lo que esperaba que pensara en este asunto. Se podía ganar mucho dinero junto con muchas innovaciones nuevas. Si bien había ciudades mágicas por ahí, en realidad no impulsaron sus innovaciones en la infraestructura de la ciudad. Los magos tendían a reunirse en grandes academias para realizar investigaciones mágicas y practicar sus hechizos. Luego, después de reunir suficientes méritos y dinero, intentarían establecer algo así como una torre de magos. Una de esas torres incluso existía en Edelgard, pero estaba fuera del alcance del distrito plebeyo del que formaba parte. Nadie realmente quería molestarse en hacer innovaciones como calefacción mágica asequible o purificadores de agua. En cambio, continuaron jugando con hechizos simplemente enamorados en la búsqueda del verdadero poder. Si bien todas las cosas que quería implementar ya se habían creado antes, tenían un gran inconveniente. Eran costosos de producir y también requerían que un mago trabajara junto con un artesano competente. Lo que terminó sucediendo fue generalmente un desastre sin mucho progreso y ambas partes esperaban que se les reembolsara por su tiempo. Contratar una fuerza laboral tan disfuncional fue un gran dolor de cabeza para cualquier noble que quisiera invertir en innovación mágica. Por lo tanto, en lugar de gastar el dinero en nuevas investigaciones, simplemente utilizaron tecnología más antigua que ya se había probado. Aquí era donde quería meterse. Crear dispositivos rúnicos asequibles que aumentaran el nivel de vida y generaran impuestos. Sería algo en lo que a todo noble le gustaría hincarle el diente y elevaría el nivel de felicidad de los ciudadanos.
Sin embargo, este fue todo un esfuerzo y probablemente no podría hacerlo solo. Le hizo pensar en una posible ayuda. Con una gran presencia de la Unión de Enanos en la ciudad, incluso los consideró por un momento. Sin embargo, después de recordar lo que le hicieron en el pasado, decidió desechar esta idea. Hubo otros gremios que contrataron artesanos que pudieran realizar la tarea, como el gremio de constructores que también lo ayudó a armar su casa. Fue fácil trabajar con ellos y, siempre que les pagaran, no hacían muchas preguntas. Después de que su mente se volviera hacia la Unión, recordó la falta de yunques en su taller. Ambos guanteletes ya habían sido creados. El elemento de sabatón para sus pies también se había ensamblado, pero el último yunque se rompió antes de la creación de sus duelos. Había un lugar que vendía yunques por donde caminaba y, por lo tanto, terminó en el taller y la tienda de Dunan. Será mejor que no tiente mi suerte. Si los intimido demasiado, podrían hacer algo drástico y no necesito más enemigos antes de hacerme ese conjunto de armadura. No esperaba encontrar oricalco aquí, este debe ser mi día de suerte. El yunque se colocó sobre su hombro mientras se pavoneaba por la ciudad. El componente antimágico dispersaría todas las energías de sus golpes de herrería rúnica sin dañar el metal. Esta cosa le duraría bastante tiempo y probablemente habría requerido un largo periodo de espera si intentara comprarla él mismo. El único inconveniente fue el dinero, estoy casi arruinado. Todo el dinero que ahorró se había destinado a restaurar su casa del ataque Lich y ahora a comprar las herramientas adecuadas. Si esto continuaba, comenzaría a pedirle a Arthur un pago mayor. Lo que podría aliviar este problema era una mazmorra adecuada en el área llena de monstruos de nivel 3. No creo que pueda dormir bien por un tiempo. Roland negó con la cabeza mientras atravesaba la puerta principal. Allí fue saludado por todos los guardias a los que necesitaría algún tiempo para acostumbrarse. Las cosas se veían bien para él, pero cuánto tiempo permanecería así dependía de sus habilidades y era una verdad de la que era consciente. Capítulo 338, conjunto con nombre. Este material realmente no es malo, no sabía que los enanos se escondían en él. Vea jefe, le dije que esto sería mucho mejor que usar una cota de malla. Por suerte esos bastardos no pueden negarnos más pero parecían aún más dóciles que de costumbre. ¿Les dijiste algo? Solo les di una pequeña charla de ánimo mientras levantaba el yunque. Roland se encogió un poco de hombros ante la pregunta de Bernir, ya que no quería dejar pasar que ya estaba abusando de su nueva posición. Mientras hablaban de la unión de enanos, todavía era una pendiente resbaladiza. Si dejaba que su nueva posición se le subiera a la cabeza, entonces no sería mejor que las personas que lo perjudicaron. Si bien no quería ser mezquino, le gustó la venganza que obtuvo al amenazar a uno de los líderes de la rama de la Unión cuando agarró el yunque de la tienda. Si tú lo dices, pero ¿cómo es? Permite un mejor movimiento de los dedos sin disminuir el volumen en absoluto, no será necesario realizar ningún otro ajuste. Su mano estaba dentro de su nuevo guantelete y gracias a una nueva innovación era bastante bueno para agarrar. Algún espacio entre las articulaciones de los dedos siempre estaría descubierto para permitir que una persona mueva sus dedos en su rango completo de movimiento. Cuanto más metal se colocaba, peor se ponía este rango. Los guanteletes más simples generalmente eran solo metálicos en la parte superior con un guante de cuero debajo. Lo mismo ocurrió con sus primeros diseños de armadura, pero ahora deseaba encerrar todo en su aleación. Sin embargo, esta no fue una tarea tan fácil si decidió usar la tecnología antigua, pero había una salida y esta era el metal líquido. La Unión de Enanos se estaba abasteciendo de materiales raros últimamente y esto se hizo evidente después de que se encontró con el yunque de oricalco. Con él, pudo terminar el otro pie y ahora podía comenzar a conectar las piezas. El plan original era usar una camisa de cadena para pasar por debajo, pero ahora, gracias a esta extraña aleación líquida, no había necesidad de hacerlo. Roland había oído hablar de la tecnología antes, pero no era algo fácilmente disponible para él. Esta combinación de técnicas alquímicas junto con la fundición de metales no era algo que pudiera hacer él mismo. Gracias a Bernir dando vueltas por las tiendas sindicales en busca de mejores herramientas, surgió este tema. Entonces fue tan simple como tomar suficiente para cubrir las partes de su cuerpo. Esto es bastante ingenioso, simplemente se endurece alrededor de mi cuerpo y mantiene la elasticidad de un guante de cuero. Sí, bueno que nos dimos cuenta antes de que todo terminara. Recuerda recordarme que te dé un aumento más tarde. Bernice comenzó a sonreír después de escuchar eso y, considerando lo que habían pasado los dos, necesitaba una pequeña bonificación.
Su esposa también estaba en una situación un poco problemática debido a que su barriga se había expandido recientemente hasta el punto de afectar su trabajo. Por el momento debía permanecer en la ciudad. Normalmente nadie le daría una moneda por no trabajar, ya que en este mundo la gente esperaba que el hombre de la casa cubriera esta parte. Por suerte, su jefe era una persona de los tiempos modernos que creía en la licencia por maternidad. La aleación alquímica que estaban usando se llamaba aleación Silvergrace. El nombre surgió del color plateado y de la gracia con la que permitía que la gente se moviera en él. Su peso estaba ligeramente por encima de un chaleco de cadena que agregaba aún más peso al diseño actual. Cómo funcionaba era muy simple. Primero, se necesitaba formar un molde y llenarlo con la mezcla. Después de meter la mano y usar un poco de maná, la aleación comenzaría a endurecerse para crear una capa elástica. Esta calota sería similar al cuero pero más resistente a los golpes exteriores. Podría hacerse relativamente grueso para impulsar la clasificación defensiva sin perder tanta elasticidad. Era el material perfecto para hacer uso de su habilidad reparadora. Era una aleación, por lo que incluso podría permitirle integrar algunas runas menores o más rastros. Sin embargo, no era el mejor material para la elaboración de runas, ya que comenzaría a derretirse y perder sus propiedades con bastante rapidez al entrar en contacto con encantamientos rúnicos. Hizo su trabajo como material de relleno para mantener protegidas las áreas de las juntas. Debería hacer un traje completo con esto en lugar de dividirlo en partes. Al interactuar con este nuevo material, recordó cosas del mundo moderno, en particular, trajes de neopreno. Era posible crear algo que encajara en todo su cuerpo y lo integrara en la nueva armadura mucho mejor que cualquier otra parte por separado. Solo necesitaré crear rastros rúnicos simples sobre toda la estructura y no impedirá que mi maná entre en la armadura. Por ahora, será más fácil separarlo de la armadura, pero luego integrarlo por completo en ella podría ser la mejor solución. Para tomar atajos, decidió seguir con la idea del traje de neopreno y dejar una parte en la parte trasera abierta para que se deslizara. Con una gran placa trasera protegiendo su parte trasera, este pequeño punto débil realmente no importaría. Estaría completamente rodeado de metal por todos lados y tal vez en el futuro se podría hacer una versión más resistente de este traje plateado. Incluso podría ser capaz de integrar una armadura más delgada en él, por lo que incluso si se destruyera la capa exterior, tendría algo parecido a los hechizos rúnicos con los que trabajar. Normalmente, no se aconseja introducir cambios en el diseño tan tarde en la construcción. Sin embargo, no podía negar el avance que este nuevo traje podría aportar a sus capacidades de combate. También abrió un nuevo campo de investigación que necesitaba investigar y presentó algo que le faltaba. Los métodos que estaba usando ahora estaban por encima de otros en ciertos lugares, pero en otros, se estaba quedando atrás. Si bien no creía que ningún maestro herrero rúnico estuviera por encima de él en la elaboración de runas, todavía no tenía experiencia en los métodos básicos de construcción de este mundo. Todavía había cosas que podía aprender y tal vez se necesitaba más investigación. Por lo tanto, las horas continuaron disminuyendo mientras él, junto con su asistente, reanudaban su trabajo. Se dedicó algo de tiempo a hacer el molde del tamaño de un humano para que encajara en todo el cuerpo de Roland, pero era una necesidad para este procedimiento. Después de ser encerrado por él, Bernir solo necesitaba verter el líquido plateado dentro mientras concentraba el maná alrededor de su cuerpo. La aleación reaccionaría a este velo de maná y comenzaría a endurecerse mientras el resto permanecía licuado. Esto permitió la creación de un molde mucho menos preciso e incluso funcionaría si sumergiera todo su cuerpo en este metal líquido mágico. El producto final se ajustaba bastante bien a su cuerpo, pero había algunas partes que necesitaban ser suavizadas. Sin embargo, el resultado era algo con lo que podía trabajar. Pronto pasaron más días y el montaje de las otras partes pudo continuar. Con las aventuras de Platino alrededor, la carga sobre sus hombros podría disminuir. Era consciente de que los posibles espías ya habían comenzado a revisar todo. Al igual que esos caballeros fueron informados de las defensas en su tienda sin que él lo supiera, probablemente sería lo mismo una segunda vez. Ya había una solución a este problema, pero primero vino la armadura. Las partes para proteger sus hombros, muslos y luego el pecho se hicieron poco después. La cantidad limitada de aleación de mitrilo que creó se gastó por completo hasta que casi no quedó nada. El último elemento a la moda fue el casco, que sería más grande que la iteración anterior.
Con el aumento de volumen de todas las otras partes, había un poco más de espacio para trabajar. La visera se amplió para cubrir más ojos y también para permitir la implementación de un monitor mejor integrado. A través de él, podría usar su radar y aprovechar mejor los sensores mejorados. Por un momento consideró deshacerse de una visera exterior y revestir todo su casco en metal. Los ojos de Golem podrían colocarse en lugares estratégicos en lugar de actuar como cámaras en vivo. Esta idea tuvo que ser abandonada debido a la falta de claridad de la imagen. Antes de que adquiriera algunos ojos de monstruo golem de nivel 3 para remediar este problema, sería necesario implementar el diseño de visor normal. Lo hicimos. Un poco. ¿A qué te refieres con jefe? Es solo una armadura vacía, antes de que el sistema operativo se integre por completo, no será mucho mejor que una armadura encantada normal. Puaj. Está bien, puedes irte a casa, no te necesito para eso, ya hiciste suficiente. Roland miró a Bernir que estaba en el suelo. El hecho de que pudiera trabajar en todas las manualidades con un adicto al trabajo como él decía mucho sobre su tenacidad. No durmió mucho y tuvo que usar varias pociones de resistencia para superar todo esto. Su cuerpo probablemente estaba agotado, pero aguantó todo. ¿Está seguro, jefe? Al menos puedo quedarme para ayudarlo a meterse en esta cosa voluminosa. Está bien, como pueden ver, realmente no necesito más manos porque ya tengo varias. Desde que usó el hechizo de la mano del mago en la pelea reciente, se había vuelto experto en usarlos. Con una pequeña versión rúnica mejorada que podría integrar en esta nueva armadura plateada, podría generar manos de maná muy diestras. Con su habilidad de mentes múltiples y la suya, podría actuar como su propio asistente y ponerse esta nueva armadura no sería un problema. Ya veo, pero podrías dejar de hacer eso, se ve espeluznante. Bernir estaba mirando un montón de piezas de armadura flotantes que Roland levantó en el aire. Debido a su falta de sentido del maná y su profesión de artesanía básica, no era bueno para ver hechizos de maná de bajo costo como este. Parecía que manos azules vagas, parpadeantes y transparentes sostenían espeluznantemente todos los artículos en las inmediaciones. Te acostumbrarás, ahora vete a casa y llámame si necesitas ayuda, pero tendrás que esperar ese aumento, estamos un poco en números rojos este mes. Sí, jefe, lo sé. Finalmente, llegó el momento de entrar en el meollo de la cuestión. Si bien se había construido la carcasa de su nuevo producto, aún quedaba más trabajo por hacer. Todas las runas estaban en su lugar, pero aún necesitaban un sistema funcional para ejecutarlo todo. El antiguo podría usarse como base, pero necesitaba modificarse para adaptarse a las runas más grandes. Ser capaz de cambiar entre varios hechizos rápidamente no era lo único que quería implementar. Con algo como el hechizo de levitación siendo posible, muchos más cálculos estaban en orden. Al menos tengo algo con lo que trabajar ahora. Las cosas afuera se han vuelto tranquilas, pero no me queda mucho tiempo antes de que llegue la gente de Theodore. Mientras jugueteaba con el sistema, se recordó a sí mismo el problema con el otro hermano de Valerian. Después de la derrota de Emerson, lo entregaron por un rescate y su maestro Theodore decidió pagar. Esto significaba que una compañía de caballeros estaría llegando para recogerlo. Esto, por supuesto, significó problemas para él y para todos los involucrados en el incidente. Sería estúpido que intentaran otro duelo abierto, pero no puedo descartarlo. No era probable, pero existía la posibilidad de que las cosas salieran mal. ¿Qué pasa si aparecen 3 caballeros comandantes para agarrar a Emerson y luego deciden formar un equipo? Sin esta armadura completamente funcional, probablemente no tendría ninguna posibilidad. Si realmente se dieron cuenta de que a Arthur le faltaban cartas de triunfo, podría haber terminado. Sin embargo, no debería haber suficiente tiempo para revisar todo y los aventureros Platinum también estarán allí, debería estar bien. Roland trató de aliviar la carga sobre sí mismo al recordar la copia de seguridad que ahora tenía. La lucha abierta entre las fuerzas que pertenecían a la familia Valerian dentro de la ciudad no era algo probable. El padre de Arthur probablemente no los dejaría en paz por hacer que su familia pareciera salvaje. Theodore o los otros hermanos no harían nada apresuradamente. No harán nada abiertamente, pero esto solo complica las cosas. Ahora que se expuso, se había convertido en un objetivo. Era posible que muchos problemas se cruzaran en su camino. Era el caballero principal y un obstáculo para los otros sucesores de Valerian. Eliminarlo sería uno de los movimientos principales que los hermanos de Arthur podrían seguir. Estoy seguro de que alguien intentará ponerse en contacto conmigo, necesito prepararme para esa ocasión. Si esta cosa explota sobre mí, estoy acabado para.
Mientras pensaba en el futuro, colocó sus manos sobre la pieza del pecho de su nueva creación carmesí. El metal tenía un tinte rojo oscuro y justo en el medio albergaba un cristal. En lugar de las gemas mágicas reemplazables que usaba con el modelo anterior, ahora tenía un punto de concentración integrado. Hubo una compensación ya que después de disparar una vez, el rayo de energía mágica necesitaría algo de tiempo para enfriarse. A un lado, tenía dos de los cubos cuadrados que diseñó para reemplazar sus cañones de hombro. Su sentido de nombrar no era el mejor, así que decidió tomar cosas de su memoria y llamarlas bits por el momento. Con el surgimiento de la magia espacial, podían almacenarse dentro de una cavidad en la placa trasera. Con un simple hechizo, podría permitirles escapar para un ataque sorpresa. Por el momento, estaba limitado al tamaño de su armadura, por lo que almacenar un golem araña completo dentro de un espacio espacial en su tamaño actual no era del todo posible. La prisa por terminar este producto antes de que llegaran los visitantes se intensificó. Continuó trabajando incansablemente durante la noche como siempre y, finalmente, terminó. La primera creación real que hizo después de ascender a este nuevo nivel de poder. Debido a su inexperiencia, sabía que este era solo el mejor artículo que podía hacer en este momento. La aleación de plata le hizo darse cuenta de que había cosas en el exterior que necesitaban ser investigadas. Esto le dio la esperanza de un crecimiento continuo y la capacidad de abordar tareas difíciles que podrían surgir en el futuro. Solo necesito conectar estos rastros y debería estar completo. Roland realizó la creación de runas en todas las partes separadas de antemano. Al final, solo necesitaba conectar algunos rastros rúnicos y jugar con el sistema operativo integrado para terminar el producto. Después de poner en marcha los conceptos básicos, finalmente conectó todas las partes que faltaban para permitir que la estructura de maná funcionara correctamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de meterse dentro de esta nueva armadura, fue sorprendido por un mensaje extraño que nunca esperó. Felicitaciones por crear un conjunto de armadura único, asígnale un nombre. ¿Eh? Al principio, no estaba seguro de qué hacer con eso, nunca había visto algo así antes. Después de que terminó el mensaje, fue recibido con una pantalla vacía. Permaneció allí sin moverse como si quisiera que hiciera algo con él. ¿Quiere que nombre el conjunto de armadura? ¿Ha sucedido esto antes? En verdad, Roland no tenía mucha experiencia con equipos de alto nivel. La armadura de Emerson fue el primer elemento verdadero de nivel 3 que tuvo en sus manos. Todo lo demás con lo que interactuó fue en otra persona como los aventureros de platino, encerrados en la tienda o utilizados contra él por el culto abisal. Espera, ¿no hay algunos objetos legendarios con nombre en algún lugar del reino? O como la iglesia, piensa que se supone que la túnica que usa el papa tiene un nombre. Al pensar en ello, se dio cuenta de que había ciertas armas y armaduras con nombres legendarios en ciertos lugares. Leyó sobre ellos cuando era más joven y realmente no pensó mucho en eso después de integrarse a este mundo. Quizás su suposición de que a estas personas simplemente les gustaba dar nombres geniales a las espadas estaba equivocada. Teniendo en cuenta que aquí existía un sistema que daba títulos a las cosas y para realizar ciertas tareas, entonces nombrar cosas era una posibilidad. ¿Un nombre para este conjunto de armadura? No soy bueno con los nombres. Al mirar las partes de la armadura carmesí sobre la mesa, algunos nombres comenzaron a pasar por su cabeza. ¿Armadura carmesí? No, eso no suena bien. ¿El Bulky Red? ¿Vengador rúnico? Espera, si hago un nuevo conjunto, ¿tendría que nombrarlo de nuevo? Si ese es el caso, ¿qué tal? Marca rúnica y registro del nombre Runa Marquis. Enhorabuena, has ganado un nuevo título. Después de borrar el nombre se dio cuenta de su error. El sistema solo estaba esperando que él pronunciara algunas palabras antes de aplicarlas instantáneamente a su armadura. Sin embargo, en realidad no le importaba, la simplicidad detrás del nombre le permitiría realizar un seguimiento de todas las iteraciones con nombre de sus productos si en realidad continuaban acumulándose. Sin pensar mucho en esa parte, activó su habilidad de análisis avanzado. Para su sorpresa, había un propósito para el nombramiento. Le da al conjunto una ventaja si todas las partes se usan juntas. Por lo tanto, se creó el primer conjunto más grande de Roland y, finalmente, realmente pudo dar un paso hacia el reino de los titulares de clase de nivel 3. Capítulo 339, Aterrizaje forzoso. Artesano reconocido. Título. Título logrado por artesanos reconocidos por el mundo. Otro título vago. Roland miró el nuevo título que recibió después de terminar este nuevo conjunto de armadura suyo.
Para su sorpresa, después de que todo terminó, el sistema del mundo le permitió nombrar este elemento. Fue un método bastante quisquilloso ya que las primeras palabras que desdibujó se aplicaron a este elemento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho algunas palabras al azar? ¿Registraría algo o cuenta la intención? Era una buena pregunta, pero probablemente nunca lo averiguaría. Si terminara haciendo otro elemento con nombre, sería mejor no darle un nombre estúpido. Si él pudo realizar este acto, probablemente otras personas también pudieron hacerlo. Teniendo en cuenta que esto existía, la habilidad de análisis debería haber sido capaz de identificar este nuevo conjunto de armadura rúnica que hizo. Entonces, Roland tomó uno de los guanteletes para echarle un vistazo. Para su sorpresa, aparecieron algunas cosas nuevas además de la composición habitual de metal. Nombre: Runemark I Gauntlet. Clasificación: único. Durabilidad: 90. Clasificación de armadura: B. Establecer bonificación: 2, más 10 inteligencia. 4, más 10 resistencia. 6, más todos los hechizos rúnicos infligen un 5% más de daño. ¿Podría ser esta la función del título? En lo que sus ojos se enfocaron fue en la clasificación de este guantelete que le dio uno único. No estaba seguro de lo que significaba, pero parte de su antiguo conocimiento del juego le dio una idea de lo que implicaba. Antes de confirmar la hipótesis, su mirada se posó en el set extra que incluía 6 partes. Las bonificaciones no fueron tan malas y el aumento del daño fijo solo por usar una armadura fue una agradable sorpresa. 6 partes, ¿solo cuenta las partes principales del conjunto de armadura? Por lo que pudo deducir, el sistema decidió dividir su armadura en 6 partes principales. Las botas incluían el sabatón y las grebas. Los pantalones probablemente incluían los cuises y lo que estaba debajo de su cintura. Coraza para la pieza del pecho, guanteletes para las manos, hombreras junto con el refuerzo y finalmente el casco. ¿Descuenta el traje Silvergrace o lo ve como parte de todo el conjunto? Algunas pruebas estaban en orden antes de que se diera cuenta de todo. Su teoría sobre el nuevo título se confirmó fácilmente después de que usó su habilidad de identificación en algunos otros elementos de la herrería. La espada que obtuvo de su pelea con Emerson tenía el rango más alto para la clasificación y le dio una idea de cómo se calificaron hasta ese momento. Nombre: espadón de mitril encantado. Clasificación: raro. Durabilidad: 69-75. Clasificación de ataque: C. Nombre: escudo de Duracero de éter único. Clasificación: poco común. Durabilidad: 45-45. Clasificación de armadura: D. Nombre: espada larga de Duracero de éter único. Clasificación: raro. Durabilidad: 40-40. Clasificación de ataque: D. Lo más bajo que pudo encontrar fue una de las viejas herramientas de hierro que había hecho en algún momento del principio. Era de la clasificación cruda y este era probablemente el grado más bajo posible. Después de eso estaba la clasificación común y fue seguida por la poco común que era su escudo de Duracero. Rare vino después y en realidad pudo descubrir elementos como ese entre sus creaciones. Esto mostró que los materiales con los que se fabricaron los artículos no eran lo único que se tenía en cuenta en esta clasificación. Era posible tener una mejor versión del mismo artículo y tal vez los encantamientos incluidos en ellos marcaron la diferencia. La espada larga tenía un hechizo de nivel 2 superior colocado sobre ella, mientras que el escudo solo tenía un escudo de maná de nivel 1 simple. Crudo, común, poco común, raro, y luego estaba el único. Por alguna razón, este esquema de nombres no se quedó completamente con Roland. Unique era sinónimo de One of a Kind, realmente no iba junto con los otros 4 nombres. ¿Podría haber una categoría irregular que el sistema no pueda medir completamente? Bueno, en realidad no importa tanto, solo necesito comenzar a identificar más elementos. Este nuevo título le dio la posibilidad de ver la clasificación de los artículos y también cualquier bonificación establecida que tuvieran. Le permitiría recoger mejores artículos de una pila sin la necesidad de revisar su composición metálica o acercarse demasiado. Le proporcionaría información cuando se enfrentara a sus oponentes. Alguien ataviado con artículos raros o superiores representaría una amenaza mayor que alguien adornando armas comunes. No me queda mucho tiempo, necesito pasar a la fase de prueba, pero antes de eso, Roland apagó todas las indicaciones recientes y estaba a punto de probar la armadura. Lo último que tenía en mente era su primera subida de nivel. Su nivel llegó a 177 y tenía curiosidad acerca de cuántos puntos de estadísticas recibió de su nueva clase.
Cuando se trataba de clases de nivel 1, por lo general, todas las ganancias se limitaban en un punto. Luego, al pasar a las clases de nivel 2, se duplicaron a 2 puntos por nivel. Ahora que estaba en el nivel 3, era probable que pudiera ganar 4 o 3 puntos de estadísticas al subir de nivel. Nombre: Roland Arden L177. Clases: T3 Runesmith Overlord L2 Principal. T2 Señor Herrero Rúnico L50 Terciario. Ingeniero Rúnico T2 L50 Secundaria. Mago T1 L25X. Escriba de Maná Rúnico T1 L25X. T1 Herrero Rúnico L25X. HP 37756, 377, 56. PM 76084, 760, 84. SP 52062, 520, 62. Fuerza 250, 3. Agilidad 205, 2. Destreza 293, 2. Vitalidad 262, 3. Resistencia 292, 3. Inteligencia 343, 3. Voluntad 332, 3. Carisma 21. Suerte 12. Parece que 3 es el número máximo, pero no obtengo nada por debajo de 2 puntos, así que es una gran mejora con respecto al nivel segundo. Después de usar esta subida de nivel como una indicación para futuras subidas de nivel, se sorprendió. Esto significaba que recibiría un mínimo de 200 puntos en cada estadística hasta alcanzar el nivel máximo de su clase Runesmith Overlord. Si bien su clase era un poco especial, esto no significaba que los otros titulares de la clase de nivel 3 estarían tan atrás. Esto explica la discrepancia entre los niveles. No hay forma de que alguien en un nivel inferior pueda competir con tal diferencia de estadísticas. Estaba claro que la brecha entre los niveles seguía creciendo, el abismo se hizo más grande. Roland recordó el momento en que luchó contra el Lich y el milagro de haber sobrevivido a la confrontación. Si se enfrentara a cualquier otra criatura que no tuviera una debilidad obvia, lo más probable es que hubiera muerto. Ahora había llegado a esta etapa, pero no había terminado ya que lo esperaban enemigos más fuertes. El próximo enfrentamiento ya estaba programado cuando Theodore Valerian decidió enviar a algunas personas a buscar a Emerson. Era probable que al menos otro Knight Commander apareciera y tal vez estuviera acompañado por otros titulares de clase de nivel 3. Al igual que Arthur contrató a Platinum Adventurers, su hermano mayor que poseía bolsillos más profundos podría hacer lo mismo. El grupo podría superar potencialmente a los 5 que Arthur contrató. Podría depender de él hacer la mayor parte del trabajo pesado si algo saliera mal. No creo que vayan a por otra confrontación tan pronto, pero necesito prepararme para cualquier pelea potencial. Roland miró la gran espada grande que Emerson estaba usando. Sería una bofetada tenerlo sobre él mientras el hombre estaba siendo liberado. Sin embargo, realmente no tenía otra opción, no había tiempo para hacer una nueva arma para sí mismo. Solo quedaban 2 días y eso sería suficiente para realizar algunas pruebas en su armadura y tal vez fuera posible reemplazar los encantamientos en esta espada. Todo dependía de cuántos ajustes a su nueva armadura tendría que hacer. ¿Sería mejor si hiciera esto en otro lugar? Roland llegó a las instalaciones de prueba. Anteriormente, destruyó el lugar y casi derrumbó el techo sobre él cuando estaba jugando por primera vez con su habilidad Overlord Mix. Se aseguró de no colocar esta gran cámara directamente debajo de su casa, pero si se destruía, algunos de sus generadores eólicos colapsarían junto con ella. Su poder se había vuelto sobrehumano y las simples paredes de roca no eran suficientes para contener las explosiones mágicas o incluso los golpes que podía producir. Necesito hacer esto más grande, el techo también está demasiado cerca, tal vez hacer algunos golems de construcción no sea una mala idea, realmente no quiero que nadie husmee en este lugar. Después de dar un suspiro, lo consiguió. El traje Silvergrass que creó ya estaba alrededor de su cuerpo y bastante ajustado. No dejaba mucho a la imaginación ya que no llevaba mucho debajo. Además de la ropa interior para cubrir sus regiones inferiores, el resto de su cuerpo estaba expuesto. La transferencia de maná era mucho más fácil a través del contacto con la piel y quería tener la mayor ventaja posible mientras usaba este conjunto. Finalmente, las diversas partes de la armadura comenzaron a flotar. El hechizo de la mano del mago se utilizó por completo para colocarlos en las ubicaciones correctas para la integración. Ya no había necesidad real de correas de cuero, ya que el traje se había diseñado pensando en los cierres y broches.
Cuando estaba en la ubicación correcta, una señal mágica juntaba cada pieza y magnetizaba ligeramente todo en el traje de metal flexible. Probablemente podría simplificar esto. Así como podía usar las manos del mago, podía hacerlo a través de elementos rúnicos. Era posible programar una secuencia de vestimenta donde la armadura usaba el hechizo por sí misma mientras usaba el traje Silvergrace como referencia. Ya podía verse a sí mismo posando como T, mientras las partes de la armadura volaban hacia él desde el otro lado de la habitación. Por ahora, al menos, necesitaba superar esto de manera lenta y constante colocando las partes una por una. Por último vino el casco que acaba de colocar sobre su cabeza con la ayuda de sus propias manos. Por un momento deliberó sobre hacer una gran parte frontal móvil que se abriría como el capó de un automóvil hacia arriba. Sin embargo, después de considerar el tiempo y cómo las partes móviles introducirían puntos débiles en el diseño, decidió no hacerlo. Quizás en el futuro, al hacer una versión de Mark II, implementaría tal solución, pero por ahora, esto sería todo. La visera era un poco más grande que su diseño anterior y cuando se usaba emitía un brillo más claro. A través de él, pudo ver todo imperturbable y con la ventaja de las pantallas miniaturizadas al costado. Esas pantallas le permitirían ver sus puntos ciegos con la ayuda de unos ojos de golem que estaban ocultos en la parte trasera de este casco. La imagen sería un poco borrosa, pero suficiente para advertirle sobre cualquier amenaza potencial. He ganado algo de tamaño con esta armadura puesta. Lo primero que notó fue el aumento en su altura, que ahora alcanzaba los 2 metros. Esto combinado con todas las piezas blindadas le dio una apariencia más intimidante de un Knight Commander de nivel 3. Todavía necesitaba agregar una capa para encajar en el papel, pero al menos en apariencia, se veía bien. Está bien, hagamos algunos diagnósticos mientras le doy un pequeño empujón. Con el nacimiento de las construcciones rúnicas de nivel 3, llegó una mejora en el sistema operativo rúnico completo. Era como pasar de 2, que requería muchas entradas rápidas, a Windows, que en realidad tenía una interfaz gráfica adecuada para trabajar. Era posible para él hacer que enviara una pequeña sacudida de maná a través de todos los rastros, para verificar si alguno de ellos estaba siendo bloqueado. Mientras hacía eso, Roland dio el primer paso adelante. Las botas que llevaba tenían un poco de huella, por lo que le tomó un momento acostumbrarse a su nuevo marco. Sin embargo, después de unos minutos, estaba corriendo casualmente por las instalaciones de prueba sin escuchar ningún crujido o chirrido de las partes metálicas que se frotaban entre sí. El sistema realmente ayuda con las mediciones, es como en el esquema. Tuvo que renunciar a las habilidades que ganó. Tras seguir los planos que él mismo trazó, consiguió hacer la réplica perfecta. La distribución del peso era perfecta y no se sentía raro moverse en esta pieza de armadura. Incluso era posible para él saltar y realizar algunos movimientos de patadas sin demasiado problema. Sin embargo, el peso seguía allí, si ganaba demasiado impulso, se volvía más difícil detenerlo. Obviamente, se necesitaba algo de tiempo para entrenar antes de que dominara por completo esta nueva pieza de equipo. Antes de dominarlo por completo, tendría que tener cuidado y quizás confiar en poderosos hechizos de nivel 3 fuera la salida. Su mano se movió hacia adelante y señaló con la palma un conjunto de losas de metal. El primero fue un bloque de hierro después de acero y detrás de él Durasterel. En la parte inferior de su palma había un círculo que comenzó a brillar de color azul pálido. Pronto cambió a un color rojo más brillante antes de disparar un rayo de energía sobrecalentado a los bloques de metal. Un fuerte estallido golpeó sus oídos cuando se conectó con el objetivo y rápidamente lo atravesó. Tanto los bloques de hierro como los de acero no pudieron resistir en absoluto y solo hasta que llegó al último el ataque disminuyó. Esas tampoco eran láminas delgadas de metal. Roland comparó este pequeño blaster de mano con el gran cañón de maná que diseñó para derrotar a los esqueletos de monstruos de nivel 3. Este único disparo no estaba tan lejos del poder de ese ejercicio de maná y ni siquiera lo estaba utilizando a su máxima capacidad. Con la capacidad de envío de spam de este blaster de palma en comparación con el voluminoso cañón de maná, fue una mejora enorme. La prueba continuó con él probando un par de combinaciones de hechizos diferentes. Esto trajo el primer problema al frente y una de las desventajas de este conjunto de armadura en comparación con el otro. Los hechizos rúnicos mayores eran mucho más complicados que los comunes. Esto causó un problema de control en el sistema operativo a través del cual lo estaba activando. Su armadura claramente se estaba quedando atrás e incluso cuando utilizaba sus mentes múltiples, se estaba volviendo problemático.
Los hechizos que podía utilizar en cuestión de segundos eran su mayor ventaja sobre otras personas. Todavía estaba por delante de los magos comparables a su nivel, pero crear grandes hechizos pondría a prueba el sistema. ¿Debería intentar aliviar esto o ir con otro enfoque? Unos cuantos golems y los bigs podrían darme suficiente tiempo para iniciar el hechizo. Se necesita tiempo para que el maná atraviese la estructura más grande de una runa mayor. ¿Podría haber alguna forma de acelerar el proceso? Por el momento decidió dejar este problema en paz. Además de hechizos de ataque, quería probar algo diferente. El primer hechizo de nivel 3 que analizó había sido el hechizo de levitación. Era capaz de mover objetos y la rueda en el aire y reducir la velocidad de caída. Sin embargo, ¿era realmente capaz solo de eso? Para que esta prueba procediera, necesitaba salir al exterior donde no había techo. La luna brillaba intensamente ya que había trabajado hasta altas horas de la noche como siempre. Agni estaba allí para saludarlo y no se dejó engañar por la nueva armadura. ¡Guau! Dame un poco de espacio, Agni, no quiero chocar contigo. ¿Cortejar? El lobo movió la cabeza hacia un lado como si no estuviera seguro de lo que quería decir su amo. Roland trató de ignorar al lobo perezoso que acababa de sentarse al lado de uno de los molinos de viento. Sus cuchillas giratorias continuaron generando un poco de sonido mientras se preparaba para un pequeño experimento. Su cuerpo parpadeó un par de veces cuando se activó el hechizo. La sensación de ingravidez se hizo cargo cuando comenzó el hechizo de levitación. Con un pequeño salto hacia arriba, comenzó a flotar y ganó 5 metros de altura antes de descender lentamente al suelo. Después de dar unos cuantos saltos por el complejo, le estaba cogiendo el tranquillo. ¿Debería ir por él? Roland se preguntó a sí mismo ya que no estaba seguro de que fuera una buena idea. El hechizo de levitación generalmente estaba destinado a reducir el daño por caída o elevarse en el aire para llegar a lugares que eran inaccesibles para el lanzador. Lo que estaba a punto de hacer estaba inspirado en su mente moderna y demasiados espectáculos con robots voladores. Después de otro salto, las suelas de sus botas metálicas comenzaron a emitir un brillo rojo. Había decidido utilizar un sistema de propulsión similar que existía en los cohetes. Con el hechizo de levitación activo, sus botas cohete no tenían mucho peso que levantar y, por lo tanto, comenzó a ganar altura. ¿Wow, está realmente funcionando? Puedo ver toda la casa desde aquí. La expresión de Roland no era visible, pero debajo del casco, en realidad estaba sonriendo. Se elevaba en el aire y hasta podía ver la ciudad de Albrook. Estaba lleno de muchas luces pequeñas que representaban antorchas y guardias de la ciudad en movimiento que patrullaban el área. En la otra dirección, incluso podía ver la mazmorra que también tenía su entrada iluminada. Esperar. Su mente volvió a la realidad cuando se dio cuenta de que había subido demasiado. Al mirar hacia abajo, su casa estaba bastante lejos. Mientras su mente permanecía en calma y sabía que bajando lentamente la potencia de los impulsos remediaría esta situación, no tenía mucha experiencia en este campo de vuelo. Al doblar su cuerpo de manera incorrecta junto con sus pies, comenzó a encabritarse hacia un lado. ¡Oh, mierda, no puedo equilibrarlo! Los dos propulsores de las botas llenaron el cielo cuando comenzaron a impulsarlo por todo el lugar. Incluso su intento de estabilizarse con la ayuda de sus manos, que también eran capaces de descargar llamas, fracasó. Su cuerpo blindado voló hacia un lado y hacia los árboles en el bosque cercano donde tuvo su primer aterrizaje forzoso. Solo gracias a un escudo de maná de emergencia y sus mejoras corporales recién obtenidas, pudo salir con solo algunos moretones. Sin embargo, mientras yacía en un cráter de su propia creación, su mente se desvió hacia una solución a este dilema. Parecía que mantener el equilibrio en el aire no era tan fácil y probablemente sería aún más difícil con la magia más compleja que utilizaba. Sin embargo, había alguien que parecía hacerlo bien al lanzar el hechizo de levitación y era bastante competente al usarlo mientras perseguía a Roland en la mazmorra. Me pregunto, ¿podría ser posible? Capítulo 340, el nuevo comandante. Sé que lo puse en algún lugar aquí, ahí está. Después del pequeño aterrizaje forzoso, Roland recogió rápidamente su armadura y regresó a casa. Teniendo en cuenta que ninguna de las partes salió volando de su cuerpo, al menos demostró que el traje de gracia plateada se adhería bien a las partes. Incluso cuando recibía algún trauma físico por la caída, el magnetismo que ayudaba a mantener todo unido aún funcionaba. Incluso si se quedó sin maná, implementó algunas baterías rúnicas como generador de respaldo, a menos que su nueva armadura recibiera algún daño crítico, no se desprendería fácilmente.
Todavía está craqueado, pero debería poder copiar o transferir los datos que están almacenados en él. Estaba mirando un pequeño orbe agrietado que pertenecía al Purgatory Lich que invadió su hogar. Después de que terminó la situación con ese monstruo, esta pieza fue guardada por él en una caja fuerte junto con algunos otros objetos de valor. Cuando volaba por el aire, tenía problemas para mantener el equilibrio ya que el hechizo de levitación no estaba destinado a ese uso. Su intención era flotar en el aire, solo gracias al poder de propulsión era posible algo parecido a volar. Fue un pequeño experimento que realizó con la esperanza de ganar algo de movilidad aérea. El costo de maná de tal técnica combinada en realidad no era tan malo. Si bien el hechizo de levitación funcionó a su capacidad mínima para reducir su peso a casi nada, podía usar hechizos de fuego de nivel 2 para impulsarse hacia adelante. Sin embargo, había un gran problema, no estaba versado en el vuelo y no tenía idea de cómo equilibrar todo. Mientras hacía la armadura, sus pensamientos no estaban realmente en deslizarse por el aire, lo que requeriría constantes movimientos de adaptación para no pasarse. Así, el núcleo monstruoso dañado de su último monstruo enemigo entró en juego. Después de la derrota del Lich, Roland hizo una pequeña investigación sobre la variante del purgatorio. Eran monstruos bastante poderosos que, si no se mataban rápido, podían convertirse en algo verdaderamente desastroso. Luego estaba su especialidad que en etapas posteriores involucró el vuelo real. Teniendo en cuenta que el núcleo de este monstruo era una base de datos de los recuerdos del monstruo, existía la posibilidad de obtener ese conocimiento por sí mismo. Después de trabajar con golems, Roland se convenció de que existían otras variantes similares, siendo este monstruo Lich una de ellas. En lugar de tener un cerebro hecho de carne similar a los humanos, poseía un núcleo que funcionaba como él. Si era capaz de tomar núcleos de monstruos e implementarlos en sus golems araña, entonces probablemente sería lo mismo para esta cosa. Sin embargo, nunca he intentado trabajar con el sistema operativo anterior, tal vez debería realizar algunas pruebas en los núcleos de golem regulares antes de jugar con esta cosa. Si bien la idea era interesante, había muchos inconvenientes. Este núcleo todavía pertenecía a un monstruo que estaba hambriento de su maná. ¿Qué pasaría si lo insertara en un golem que instantáneamente se volvería loco e intentaría matarlo? Sin pasar algún tiempo ajustando esta cosa, no había forma de que él supiera lo que podría pasar. Tal vez sería mejor usar un núcleo golémico de un golem flotante. Pero en realidad no hay tantas variantes además de esa cosa del ojo. Trató de recordar cualquier monstruo que pudiera hacer lo mismo y no estuviera empeñado en alimentarse de su carne. No había tantos recursos disponibles ya que la mayoría de los golems monstruosos que se encontraban en las mazmorras eran gigantes pesados. Otros artesanos también prefirieron producir variantes similares, ya que disminuía el trabajo que necesitaban realizar en los núcleos de los monstruos. Hacer uno desde cero era una posibilidad, pero probablemente requeriría años de investigación y luego pruebas más extensas. Esta cosa también está perfectamente alineada con mi patrón de maná, integrarla en el sistema no sería tan difícil y también es el núcleo de una variante rara de monstruo de nivel 3, no son tan fáciles de conseguir. Roland era un lanzador de magia e implementar algo como un programa AI que anteriormente pertenecía a un lanzador de magia iría bien con su diseño. El Lich estaba preparado para usar muchos minions para que pudieran ayudarlo a controlar los golems cada vez más complejos que iba a comenzar a construir. Incluso si tuviera el rasgo de mente múltiple, no había forma de que él los controlara a todos a la vez. Necesitaban trabajar en algún tipo de sistema operativo y un ayudante podría ser algo que podría usar en el futuro. Si bien debido a que era un humano del mundo moderno, su mente se centró en la inteligencia artificial, esas cosas no eran realmente tan extrañas en este mundo. Otros magos podrían obtener ayuda con su trabajo de lanzamiento de hechizos de criaturas convocadas, incluso había algunas especializadas integradas en torres de magos. Roland no estaba seguro de cómo funcionaban realmente y qué hacían allí, pero no sería muy diferente a su intento de integrar este núcleo para ayudarlo con algunos cálculos. Bueno, lo decidiré más tarde, necesito reelaborar la gran espada de Mitrilo antes de que lleguen los caballeros de Teodore. Sería genial si pudiera examinar una torre de magos, ¿podría ayudarme con la investigación? Era tarde, así que por el momento decidió guardar el núcleo y guardar esta idea para más adelante. Primero, necesitaba superar la prueba del día siguiente. Ahora que se había convertido en el caballero principal, había ciertas responsabilidades que pesaban sobre sus hombros.
Después de terminar con la espada, había cosas que necesitaba atender en el cuartel de Valerian. Pongan sus culos en marcha, el comandante estará aquí en cualquier momento. ¿Quién hubiera pensado que el Runesmith era un caballero oculto? Fui grosero con él una vez, ¿crees que lo recuerda? Probablemente, esos tier 3 tienen buena memoria, probablemente estés acabado. Oye, deja de bromear. Cierren la boca ya. Un grupo de soldados estaba parado alrededor de un campo mientras usaban una armadura de soldado estándar. No era una armadura completa, ya que carecía de protección metálica alrededor del muslo y la parte superior del brazo. Esto estaba defendido por una camisa de malla larga y una pieza de armadura de placas diseñada para proteger la parte superior del muslo llamada tases. Sus cascos no tenían visores y, aunque ofrecían menos protección, no limitaban su vista tanto como sus contrapartes más voluminosas. Alrededor de un centenar de estos soldados se habían reunido en su campo de entrenamiento. En su lado izquierdo, cada uno venía equipado con un escudo de la variedad rúnica. Sus armas principales consistían en lanzas más cortas de una mano o una espada larga. Todas las armas tenían encantamientos rúnicos y estaban hechas de acero duro. El hombre que los diseñó en el pasado estaba en camino hacia aquí, lo que se sintió un poco extraño para este escuadrón de hombres. Sir Gareth y Morien llegarán con el nuevo Knight Commander, quiero que todos se comporten lo mejor posible. ¿Quieres que le cantemos una canción, capitán? Jaja, esa es una buena idea, Davin conoce bien el laúd, podríamos compartir algunas bebidas. Es una buena idea. Los soldados asintieron mientras su líder, el capitán de la guardia Edmund, se desplomaba sobre los hombros. Era muy consciente de que los soldados aquí no estaban muy entrenados. En su mayoría consistían en aventureros anteriores o hijos de granjeros que adquirieron la clase de guerreros. Algunos optaron por convertirse en guardias de la ciudad en lugar de vagar por las mazmorras y ser asesinados por monstruos aterradores. Ahora se habían convertido en parte de la ciudad y necesitaban mucho más entrenamiento. Cierren la boca o lo haré por ustedes, hagan lo que hagan, no hablen sin que los caballeros se lo pregunten o su cabeza rodará. Edmond se vio obligado a adoptar tácticas de miedo porque no quería que comenzara una matanza. Aparentemente, el nuevo comandante era Wayland de Runesmith. El hombre era estoico y rara vez hablaba. Parecía del tipo que no apreciaría una unidad de soldados descuidados. Si veía esta escena, Edmond temía que alguien pudiera perder la vida o una extremidad. Escuchó algunas historias de terror de caballeros que hacían ejemplos de guardias descuidados para infundir miedo a sus subordinados. Esto no era algo que quisiera que les sucediera a sus hombres de los que era responsable. El Knight Commander está llegando. Todos, vayan a sus lugares y no se atrevan a moverse. Uno de los soldados que recibió instrucciones de informarle sobre la llegada de Sir Wayland finalmente apareció. Rápidamente se colocó junto a los otros hombres con armadura y permaneció en silencio. A pesar de que todos estaban ruidosos y alegres hace un momento, ahora incluso se escucharía el sonido de un alfiler. Sus cabezas permanecieron mirando hacia adelante, pero sus ojos miraban continuamente la entrada por la que se suponía que debía entrar su nuevo líder. Muchos de ellos ya habían estado allí durante el enfrentamiento de los dos caballeros comandantes. La impresión que quedó fue bastante abrumadora. Para aquellos que nunca habían visto una batalla adecuada entre los titulares de la clase de nivel 3, fue revelador. Gareth cruzó el umbral y junto a él estaba Morien. Ambos vestían trajes y armaduras más pesadas con cotas de malla. Cuando los dos llegaron por primera vez a la ciudad eran bastante llamativos, pero ahora no se parecían mucho, menos aún en comparación con la persona que caminaba lentamente detrás de ellos. Los guardias y soldados quedaron atónitos por la aparición de su nuevo Knight Commander. Su armadura era mucho más compleja que la que usaba antes y también había aumentado de tamaño. Emerson, el caballero que apareció antes, vestía algo llamativo, pero esto superó sus expectativas. El peso de este traje no era algo que hubieran podido manejar y todos lo sabían. Sin embargo, el traje carmesí con contornos plateados más oscuros no era en lo que se estaban enfocando. Sus miradas captaron algo más que seguía junto a su nuevo comandante. A unos 40 centímetros del suelo, flotaba una espada. Había un tono azul visible a su alrededor con runas que emitían una luz similar. La espada era larga y voluminosa y no algo que debería poder flotar fácilmente en el aire. Todos querían empezar a hacer preguntas sobre la espada voladora mágica pero no pudieron. En el momento en que este hombre llegó ante ellos, una extraña aura opresiva rodeó todo el campo de entrenamiento.
Era como si estuvieran mirando una especie de dragón feroz mirándolos. Todos sentían que iban a perder la cabeza si intentaban hablar o mover un músculo. Incluso el capitán Edmond se sorprendió porque la última vez que había visto al comandante Wayland vestía algo más informal. Ahora parecía alguien listo para la guerra. No tomaré mucho de tu tiempo. Como habrás oído, soy tu nuevo Knight Commander. Su voz era bastante fuerte pero no opresiva. Había algo de aspereza pero también una extraña suavidad en el tono. En el momento en que la mayoría de los soldados lo escucharon, quedaron fuera de su estupor. A pesar de que no estaba diciendo mucho, el caballero frente a ellos pudo mantener toda su atención. Sir Gareth y Sir Morien explicarán tu misión. Has sido escogido para actuar como la vanguardia de nuestro señor, Arthur Valerian. Me aseguraré de que no ensucies el nombre de la familia noble. Algunos de ellos quedaron atónitos por el anuncio. Había más soldados dentro del recinto de Valerian, pero 100 fueron elegidos para reunirse aquí. Parecía que estaban planeando darles un entrenamiento especial, lo cual era una gran oportunidad. No eran caballeros y carecían del entrenamiento adecuado que se les dio. Esto se estaba convirtiendo en una oportunidad única en la vida que potencialmente podría ganarles un aumento de sueldo. Sir Gareth, por favor. Por supuesto, comandante. Pronto, su nuevo líder dio un paso atrás y permaneció en su lugar mientras los otros dos caballeros informaban a los soldados sobre la nueva misión. Tal como esperaban, recibirían un nuevo entrenamiento junto con nuevas armas y posiciones si lo lograban. Parecía que los nobles querían crear una unidad más pequeña de soldados de élite y tenían la oportunidad de participar. ¿Qué opinas? No estoy seguro, necesitan mucho más entrenamiento. El nivel más alto rondaba los 70. Es posible que desee solicitar algunos caballeros apropiados de la academia. La graduación acaba de terminar, no podré reunir reclutas que valgan la pena en este momento. Mary, ¿viste a alguien sospechoso? No, al menos no parecía haber ningún espía dentro de este grupo. Roland asintió ante la respuesta mientras miraba por la ventana. Podía ver parte de los barracones desde aquí y los sonidos de su nuevo regimiento de entrenamiento eran bastante audibles. Todavía debemos tener cuidado. Después de que se cree la unidad, Theodore o uno de los otros podrían reclutarlos retroactivamente. Estoy de acuerdo, es mejor tener cuidado. Su visita a la villa de Arthur fue para presentarse a los nuevos soldados. Para causar una mejor impresión, usó su habilidad de supresión rúnica junto con algunas señales visuales. La espada flotante era un truco y le daba un aire de misticismo. Quería dar la impresión de un líder sensato similar a la forma en que operaba Emerson. De estos 100 o más hombres, quería deshacerse de alrededor de la mitad. El resto se pondría a trabajar en la mazmorra para ganar algunos niveles rápidos. Pero primero debemos pasar por el intercambio, contaré contigo para mañana, mi caballero principal. Ah, sí, déjalo todo sobre mis hombros, después de que esto termine, haré que ambos trabajen. Sí, señor. Arthur se rió entre dientes mientras miraba al malhumorado Roland. Pronto llegaría el momento de dejar salir a Emerson y tenían que prepararse. El escenario estaba preparado pero no tenían idea de saber lo que sucedería. Iría Theodore a la opción nuclear y enviaría varios comandantes de caballeros y tropas para recuperar a Emerson. No pagar por su liberación era una opción si podía abrirse paso, pero para eso estaba aquí, para actuar como elemento disuasorio. Pronto llegó el momento y Roland se quedó con un enjambre de mariposas flotando en su vientre. Gracias a la armadura que lo protegía de las miradas externas, nadie sabría que su pilar de apoyo estaba teniendo dudas. Esto no era algo que deseaba hacer, pero no había forma de evitarlo. Para protegerse a sí mismo junto con las personas que amaba, no podía retirarse más. Habían pasado alrededor de 3 semanas desde el enfrentamiento con Emerson. Las señales de batalla en el patio habían sido reparadas y las defensas estaban siendo mejoradas. Las torretas rúnicas capaces de matar a los titulares de clase de nivel 3 se convertirían en la norma en el momento en que tuviera algo de tiempo. Tal como estaba ahora, necesitaba confiar en esta armadura que creó, sus oponentes podrían decidir probarlo nuevamente en esta tierra donde el poder se hizo correcto. Supongo que primero iré con el plan A. Bueno, mi caballero, creo que lo necesitan en otro lugar. Sí, mi señor. Me encargaré de eso rápidamente. Arthur sonrió cuando Roland cambió a su personaje de Knight Commander. Al menos cuando salían juntos necesitaba encajar en el papel. Con el tiempo, esperaba ser reemplazado por uno de los dos caballeros, que eran leales al joven señor.
Junto a Mary necesitaban superar un rápido curso de nivelación y convertirse en sus verdaderos pilares de apoyo. Tal como estaba ahora, todavía solo se veía a sí mismo como un aliado temporal. Cada vez que se presentaba la oportunidad, esperaba librarse de ese lastre de la nobleza que por alguna razón no quería que encontrara la paz. Afuera, una fila de soldados se cuadraron mientras formaban un camino hacia la Villa Valerian. Emerson, como la parte más importante de este intercambio, había sido transportada aquí. El resto de los caballeros serían liberados poco después de que el dinero fuera transferido en su totalidad. Arthur no necesitaba hacer acto de presencia durante este intercambio. Con Roland alrededor, no había necesidad de que inclinara la cabeza ante otros Knight Commander como antes. Estaba bien para él permanecer en su oficina y vigilar. Comandante. Los dos caballeros de la guardia que normalmente custodiaban a Arthur ahora estaban asignados a él. Sus niveles habían subido desde la última vez, pero no superaban los 100. Roland no estaba seguro de si estos dos confiaban en él, pero eso realmente no importaba. No traicionarían a Arthur y al menos podía contar con que no interferirían en las cosas mientras él actuara a favor de su señor. Pronto estaban caminando por el pasillo de la villa para salir. Las criadas, los mayordomos e incluso el personal de cocina estaban merodeando por las ventanas. Para ellos, ver a tantos hombres armados reunidos fue todo un espectáculo. Tráelo contigo, pero quédate detrás de mí. No lo entregaremos hasta que nos den la suma correcta. Sí, caballero comandante. En su camino a la salida, fueron recibidos por 4 soldados. Estaban agarrando con fuerza al Knight Commander Emerson, quien no podía reunir mucha fuerza debido al collar alrededor de su cuello. No dijo nada mientras miraba la nueva armadura de Roland, pero en el momento en que vio la espada flotante, sus ojos comenzaron a temblar. Como esperaba, envió a otro caballero comandante y un grupo de aventureros de platino. Espero que todo salga bien. Al lado, estaba su propio grupo de aventuras de platino. Estaban en espera por el momento si estallaba una pelea, serían el respaldo principal de su lado. Había llegado el momento del intercambio y esperaba que esta vez no fuera necesario derramar sangre. Capítulo 341, el intercambio. Nombre: Alfonso L235. Clases: Espíritu Campeón T3L85. Espíritu Espada Caballero T2L50. T2 Espada Caballero L50. T1 Escudero L25. Guerrero T1 L25. Roland miró la pantalla de estado de la persona que había llegado. Su nivel estaba por encima de Emerson y, al igual que el otro Knight Commander, tenía una variante espiritual de una clase. Parecía que Theodore Valerian no solo permitía que cualquiera se convirtiera en un comandante de caballeros, tener al menos una clase algo prestigiosa era un requisito. Por lo general, las clases como High Knight eran más frecuentes entre los caballeros de clase de nivel 3, pero las dos personas que estaba contratando tenían variantes prestigiosas de versiones de clase ya más prestigiosas. Esto le hizo creer que quienquiera que fuera el caballero principal en realidad podría coincidir con su propia clase de Overlord o al menos estar algo cerca. No estoy seguro de si las variantes de Spirit tienen alguna ventaja multiplicadora, pero podría ser posible. Su conocimiento de los Tier 3 terminaba en los nombres. Todos los libros que leyó antes realmente no explicaban las habilidades o ventajas que traían. Era un mundo completamente nuevo en el que solo podía especular después de revisar los nombres. Esta persona de Alphonse, por ejemplo, estaba claramente enfocada en el manejo de la espada mientras usaba una armadura pesada. Al igual que cualquier otro caballero, llevaba una armadura completa, pero no parecía tan pesada como la que llevaba Emerson. Claramente estaba hecha de mitril y probablemente tenía una mayor concentración debido al brillo plateado magnificado. Su casco venía equipado con un peine azul en la parte superior y escondía ojos del mismo color detrás de 2 rendijas. El diseño era bastante complejo con muchos contornos azules que encajaban bien con el metal plateado. El arma elegida era una espada larga normal de una mano que no poseía el volumen que le quitó al otro caballero. Irradiaba energía mágica y estaba claramente encantado. Su sentido del maná no le permitía descifrar la magia exacta, pero tenía varias capas. Esta vez, era un encantamiento rúnico real, e incluso sin poder mirar las estructuras rúnicas, Roland podía sentirlo a través de su sentido de maná mejorado. En el lado izquierdo, sostenía un escudo de cometa con el escudo de Valerian en el frente. Era mucho más pequeño en comparación con el pesado escudo ovalado con el que llegó su otro oponente. Este artículo tenía rastros rúnicos obvios, e incluso algunas runas en el frente.
Incluso sin usar su habilidad visual, podía descifrar rápidamente los hechizos defensivos con los que estaba equipado. Es una versión de nivel 3 del escudo de maná y tiene varias capas. Para un artesano mágico como Roland, que no tenía el tiempo libre de tener un maestro adecuado, esto era más interesante que la escena que se estaba desarrollando ahora. Las runas eran de la variedad cargada y parecían tener 3 versiones de un hechizo protector similar. Con la ayuda de la habilidad de depuración, fue posible descubrir la mayoría de los usos y que el elemento defensivo se basaba en cargas renovables. Probablemente tendré que concentrarme en las cargas cuando fabrique armas para los otros caballeros, su reserva de maná limitada no podrá sostener los hechizos de nivel superior. Mientras deliberaba sobre algunas tareas futuras, continuó con su evaluación de la situación. Este hombre probablemente era más ágil con los pies que Emerson. Su enfoque era el manejo de la espada con algunas defensas adicionales gracias al escudo y la armadura. Esto fue un poco preocupante ya que su última habilidad le permitió ver que el flujo de maná del mundo tenía sus límites. Cuando se enfrentaba a una clase algo lenta como un guardián, funcionaba bien, pero cuando los movimientos se volvían demasiado rápidos, incluso las velocidades de reacción aumentadas de Roland podían quedarse cortas. No estaba muy seguro, pero esta fue la conclusión a la que llegó después del último duelo. Esto no significaba que fuera totalmente inútil, con el tiempo esperaba entenderlo mejor. Entonces, incluso los oponentes rápidos no podrían ocultar su intención durante el combate. Traed al cautivo para el intercambio. Roland gritó mientras se hacía a un lado. Detrás de él estaban los otros 2 caballeros oficiales de Valerian, Sir Gareth y Sir Morien. Estaban pegados a Emerson como 2 garrapatas, el hombre tenía un tamaño mayor que los 2 e incluso sin la armadura, había una gran diferencia de poder. Solo gracias al collar alrededor de su cuello pudieron los 2 arrastrarlo hacia adelante. HMPH. Los grilletes que también llevaba alrededor de las muñecas sonaron levemente mientras caminaba hacia adelante. Su mirada cayó casi instantáneamente sobre la espada flotante que anteriormente le pertenecía. Roland pudo ver caer su fachada de guerrero estoico cuando sus ojos se abrieron, pero de alguna manera el hombre pudo evitar hablar con ira. Este comercio estaba ocurriendo afuera. Para un caballero que perdió un duelo, presentarse al público fue un gran golpe para su orgullo. Sin embargo, había una necesidad de este pequeño espectáculo que todos podían ver. Era necesario dar un ejemplo ante todos los demás caballeros comandantes y nobles. Necesitaban saber que si iban en contra de esta ciudad y su señor, esto les podría pasar a ellos. Pensé que empezarían a gritar ahora, ¿de verdad me tienen miedo? Esto era algo nuevo para él, aunque podía sentir algo de la ira en su camino, nadie pronunció una palabra. Su presencia parecía pesar mucho sobre la gente aquí. Incluso el grupo de aventureros de platino que estaba aquí para respaldarlo no estaba recibiendo tanta atención. El enemigo también había aparecido con su propio grupo de aventuras y su lado fue superado en número cuando se trataba de los titulares de clase de nivel 3. 11 contra 6, en la superficie, parece que estamos en desventaja, también trajeron un mago de nivel superior y algunos magos de nivel 2. Para contrarrestar a un usuario de magia, generalmente se necesita otro usuario de magia, pero debería estar bien. El subterfugio era parte de este juego. Muchas torretas rúnicas se colocaron en este recinto y apuntaban a los combatientes enemigos. Roland los controlaba y se aseguraba de que sus cañones apuntaran directamente a la cabeza del Knight Commander enemigo. Con una cantidad desconocida de potencia de fuego de su lado, no creía que este intercambio fracasaría. Como puede ver, Sir Emerson está bien, espero que haya traído el oro acordado para el comercio, Sir Alphonse. Veo que ha hecho su debida diligencia, Sir Wayland, ¿verdad? Me complace conocerte. El placer es todo mío. Asintió mientras intercambiaba algunas palabras con el otro hombre. Mientras los 2 caballeros comandantes hablaban, nadie se atrevió a decir una palabra. La voz de este caballero sonaba algo más suave y no llena de mucha animosidad. Sin embargo, también tenía una agudeza, este era un hombre con mucha experiencia. Tal como los 2 señores acordaron, 1000 monedas de oro para el Knight Commander y otras 500 para los demás. El hombre aplaudió para indicar a algunos de sus soldados que avanzaran. 2 hombres sacaron un cofre de aspecto pesado frente al hombre que llevaba la armadura plateada de mitrilo. Esta fue una gran suma de oro, una persona normal podría jubilarse y vivir una buena vida con esa cantidad. Sin embargo, alguien como Theodore podría agitar su mano para producir esta cantidad al instante.
Cuando apareció el cofre, todos los aventureros en las cercanías instantáneamente comenzaron a robar miradas. Incluso para los titulares de clase de nivel 3, esta era una gran suma de dinero que les permitiría obtener algunas poderosas armas mágicas. Continuaron observándolo mientras lo llevaban al centro del patio donde se estaba llevando a cabo el intercambio. Estoy seguro de que no te importará si reviso el contenido de ese cofre. Señor Alfonso, ¿estás insinuando que trajimos una cantidad incorrecta? Sir Wayland. El cofre será aceptado por mi señor, debe ser examinado de antemano, estoy seguro de que comprende los procedimientos. El hombre de la armadura plateada asintió a regañadientes. Esto no era nada inusual que sucediera durante un intercambio. Un no combatiente como un mayordomo y algunos soldados menores revisarían el contenido del cofre. Necesitaban verificar posibles trampas o maldiciones, incluso si el oro estaba allí, era posible manipularlo. Incluso Roland podría aplicar una runa a una moneda de oro que podría explotar cuando llegara el momento. Así que por esta razón decidió montar un pequeño espectáculo que lo pondría en un poco de peligro. ¿Qué pasa? Alphonse fue el primero en notar que algo andaba mal. En lugar de que el sirviente habitual pareciera comprobarlo, el aura del gran hombre con armadura cambió. Después de él estaba el mago de nivel 3 que agarró su bastón rápidamente. Su maná está cambiando. Una neblina azul chocó con el cofre en medio del patio mientras algunas de las personas del otro lado entraron en pánico. Pronto, el cofre lleno de oro flotaba en el aire mientras se abría. Era un hechizo de combinación simple que incluía una magia de mano de mago alterada para permitirle probar posibles firmas mágicas. Detén tu mano. Alphonse se apresuró a contener a sus hombres. Si bien lo que hizo Roland quizás no fue muy apropiado, tenía una excusa adecuada. Se necesitaba enviar un mensaje, la confianza entre estas dos facciones era inexistente. Creer que algún tipo de monstruo o bomba mágica residía en el cofre no era tan descabellado. Parece que has traído la cantidad correcta de monedas, muy bien. Suelta al prisionero. ... Las personas a los lados comenzaron a sudar ya que nadie esperaba ver un espectáculo de luces aparecer ante ellos tan rápido. Roland pudo ver que incluso asustó a los aventureros de platino que estaban de su lado. Auron ya tenía una flecha grabada en su arco mientras apuntaba a los arqueros de platino opuestos. Sin más obstáculos, el comercio estaba teniendo lugar. Guió el cofre hacia su lado mientras Emerson se quedaba caminando hacia su gente. A la gente de aquí le pareció una eternidad ver a este hombre encadenado caminando lentamente hacia el lado enemigo. La posibilidad de que estallara una pelea en el momento en que estuviera del otro lado era una posibilidad. Afortunadamente, nadie fue tan estúpido como para iniciar un baño de sangre entre los miembros de la familia Valerian. En este día se sentó un precedente, y Arthur Valerian ya no podía ser ignorado. El hecho de que el Knight Commander más fuerte no permitiera que sus tropas avanzaran decía más que palabras. Quedó claro que no confiaba en una victoria abrumadora como la que tenía Emerson antes que él. Se desconocía el alcance del poder de Roland y la devastadora cantidad de energía mágica que irradiaba estaba poniendo la piel de gallina a los magos. La clave. Sí, señor. Lo último que se regaló fue la llave de los grilletes. Uno de los soldados laterales se movió después de que Wayland le ordenara. Sin embargo, antes de que pudiera entregar este artículo a uno de los otros soldados, Sir Alphonse levantó la mano. Eso no será necesario. Como para devolver el favor, el hombre movió su mano hacia su espada. Después de agarrarlo con fuerza, la hoja salió rápidamente de la vaina. El objetivo del corte de la espada era Emerson y antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, los grilletes alrededor de su cuerpo se habían soltado. La hoja se movió de una manera extraña mientras creaba imágenes secundarias, en cuestión de segundos el otro Knight Commander estaba libre. Esta pequeña demostración de habilidad no movió a Roland de su posición. Se quedó allí de pie con las manos cruzadas una sobre la otra. Era importante no mostrar ninguna cantidad de debilidad, aunque sus ojos no podían seguir el ataque en absoluto, era importante no mostrarlo. Aunque podría haber parecido que el enemigo había ganado otro poderoso combatiente de nivel 3, esto no era cierto. Si bien el collar de esclavo estaba bajado de su cuello, esta no fue la única medida que se tomó para mantener al hombre a raya. Se utilizó un brebaje alquímico especial para producir varias desventajas. A pesar de que Emerson era libre, no sería capaz de sacar a relucir sus habilidades de nivel 3 y no sería mucho más fuerte que un caballero de nivel 100. Ya veo, entonces creo que hemos terminado aquí. Eso somos. Me despido de ti, Sir Wayland.
Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, hasta entonces. Sí, por favor, vete ya. Roland asintió al hombre sin responder. Todo el intercambio tomó alrededor de 5 minutos, pero se sintió como una eternidad. Tener que concentrar todos sus sentidos en las personas aquí fue muy extenuante. Afortunadamente, el oro estaba ahora en sus bolsillos, y el otro lado no trató de engañarlos. Si algo estaba realmente mal con el cofre, se le pediría que actuara. Mientras interpretaba el papel de Atknig, perder la vida por Arthur no era parte de su agenda. Lentamente la gente salió del patio donde permaneció. Los otros soldados que estaban estacionados aquí lo siguieron para vigilar, pero se les ordenó que no atacaran sin él alrededor. Solo para este evento, había colocado varios dispositivos rúnicos en las carreteras principales, incluso sin que lo siguieran, pudo saber lo que sucedió después. Eres una desgracia para la casa Valerian, ¿cómo un bastardo como tú logró el título de caballero? ¿Permitiste que nuestro adversario robara tu arma? ¿Un regalo que te ha concedido nuestro señor? Y, después de que regresemos, serás castigado. Para sorpresa de nadie, Alphonse estaba furioso y probablemente se contuvo durante su encuentro. Durante el camino de vuelta por las calles, siguió regañando a Emerson por sus fracasos. Roland no estaba seguro de cuál sería el castigo de este hombre. Todavía era un fuerte titular de clase de nivel 3 que no sería fácilmente reemplazado. La derrota en el duelo fue una gran mancha en su palmarés. La forma más rápida de limpiar su nombre sería ganar una revancha, pero esa no era una solución realista y podría empañar aún más su nombre. Probablemente trabajará hasta los huesos para recuperar todo ese oro, ganar algunos méritos es lo que necesita. Que Theodore decidiera pagar significaba que tenía la intención de utilizar a Emerson hasta cierto punto. Tal vez le quitarían su puesto, pero aún podría ser utilizado en otros campos. Prestar fuertes caballeros era una posibilidad, por lo que era posible que él desapareciera de la isla por el momento. Realizaría varias misiones en el Imperio para recuperar el respeto que perdió. Supongo que eso es todo. Ahora, ¿qué hago? Los caballeros no se quedaron, instantáneamente abandonaron la ciudad sin siquiera usar la posada u otras instalaciones. Probablemente se les ordenó retirarse y esperar a que surgiera más información. Se acercaba un período de guerra fría y antes de que comenzara otra batalla necesitaba prepararse. Había pasado alrededor de un mes desde que logró su nueva clase de nivel 3. En este corto lapso de tiempo, se convirtió en caballero, participó en un duelo y creó una armadura pesada que hizo temblar a los otros titulares de clase de nivel 3. Todos los ojos estaban ahora puestos en esta región mientras se creaba una nueva fuerza. La posición anterior de Arthur era bastante desfavorable ya que se encontraba entre dos grandes territorios. Al lado oeste estaba Theodore y al este Iván. A pesar de que este último había sufrido una gran pérdida, aún quedaba una gran parte de sus fuerzas. Si no fuera por el culto, Iván podría haber decidido mostrarse en esta ciudad también. Por suerte, Tybalt y Julius están al otro lado de la isla, esto debería darnos algo de tiempo. Si bien Iván era un tigre herido, aún representaba una amenaza para sus hermanos. No podían simplemente moverse por sus tierras para llegar a esta ciudad. En cambio, Roland esperaba un impulso más lento a través de otros medios relacionados con el capital. Mientras Iván está ocupado defendiéndose de Tybalt, Theodore podría sentirse presionado por Julius, probablemente todavía no verán a Arthur como un gran problema. Esta será nuestra única oportunidad de lograr un progreso sustancial, debemos aprovechar esta oportunidad. Roland asintió mientras miraba hacia la Villa Valerian. Allí, en la ventana, vio al hombre que era el supuesto cerebro detrás de todo, Arthur. Era incomparable a sus hermanos, más parecido a un tigre de papel que a cualquier otra cosa. Sin embargo, tenía espacio para crecer y para que eso sucediera, era necesario que se produjeran algunos cambios. Su mirada se posó en la persona a su lado, una criada con orejas de gato. Supongo que ahora es el momento, tenemos que golpear el hierro mientras está caliente.